Bienvenidos a cada uno de nuestros amables seguidores y oyentes de Radio La Lumbrera. Tengan ustedes un buen día. Puede ser que a lo largo y ancho de nuestro territorio, en algún lugar está hermoso, caluroso, y en otro lugar tal vez esté lloviendo, o tal vez allá en la alta montaña esté cayendo, pero una densa nieve que nos asegura que en el verano habrá mucha agua en nuestros ríos. Cualquiera que sea la condición donde usted esté, en este día queremos saludarle con mucho gusto y con alegría, por una razón sencilla, porque estamos compartiendo con usted y es lo que queremos hacer. Palabra del Señor, palabra de bendición. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos al oír a través de nuestra sencilla exposición distintas temáticas que hemos podido compartir con ustedes? Bueno, deseamos que muchos más sean los que se incorporen y que puedan seguir oyendo lo que estamos enseñando semana tras semana. Y queremos orar porque es algo que hacemos siempre. No es una mera costumbre. Toda persona creyente en Cristo Jesús no puede empezar su día si primero no se ha presentado delante de su Creador en una oración. Muchas veces hoy en día hay personas que salen pero muy rapidito porque le tratan de ganar tiempo al reloj y es imposible. Ahora con estos relojes de cuarzo, imposible que usted le pueda ganar un segundo. Lo cierto es que nos engañamos solamente y luego salimos más rápido arrastrando todos nuestros bolsos y a veces ni nos acordamos de decirle a la salida de la puerta: Señor, guarda mi día, líbrame de todo mal. Soberano Creador, te agradecemos a esta hora de la mañana, a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche, en que podemos estar y compartir con cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Te damos gracias por aquellos, Señor, que se han ido suscribiendo a nuestro sitio. Te agradecemos por aquellos que permanecen semana a semana como nuestros fieles auditores y van recibiendo, mi Dios, esta enseñanza y la comparten con otros, la comentan, la hacen producir al 100%. Señor, te damos gracias porque has sido bueno para con nosotros. Nos ha brindado lluvia sobre nuestra tierra que la necesita para generar el pan y el alimento para cada uno de nuestros conciudadanos. Señor, ten misericordia de aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por aquellos, Señor, que tal vez están postrados en un hospital, en un servicio de salud, por aquellos, mi Dios, que están también cumpliendo funciones laborales en distintos lugares, Señor, en lugares en los cuales, mi Dios, Padre eterno, nosotros no podemos estar, pero ellos sí lo están allí. Señor, sea tu misericordia sobre nuestra nación y sobre nuestro pueblo, sobre nuestras autoridades. Y colócanos a cada uno de nosotros, mi Dios, esa gracia tuya a través de tu Espíritu Santo, para que podamos compartir con toda libertad con cada uno de nuestros oyentes. A ti, soberano Creador, encomendamos nuestro día y todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios porque tenemos esta bendición de compartir con ustedes y estamos desarrollando con mi Biblia y un café una temática muy especial y agradecemos a cada uno de nuestros hermanos, seguidores que nos dan su opinión, porque eso nos permite a nosotros también crecer, mejorar y desarrollar de mejor forma nuestra intervención a través de este sencillo programa que le llamamos Radio La Lumbrera y que tenemos la bendición de compartir con ustedes a través del Internet. Y hemos tratado en las dos sesiones anteriores sobre si es o no plausible el bautismo de infantes. Y la verdad es que es un arraigo que está ahí en la tradición de la religión antigua, de aquella heredada en nuestro territorio proveniente de la religión católica apostólica romana. Pero tal vez si a nuestro país hubiera llegado la religión católica ortodoxa,
sería otro el miramiento hacia el bautismo de los infantes. Lo cierto es que nosotros nos guiamos por la interpretación bíblica, que es lo que llegó a nuestra América hispana, morena, posterior a la entrada del conquistador, evidentemente, pero por cierto mucho más tardío, cuando empezaron a llegar a nuestro país las misiones evangelizadoras de raíz y de formación posterior a la Reforma Protestante. Nosotros nos quedamos entonces con lo que hemos explicado al trasluz de la palabra. Pero hoy queremos compartir con ustedes un capítulo especial. Hay una opinión muy usada en algunas congregaciones, esto es producto posterior a la reforma de organizaciones religiosas cristianas, evangélicas o protestantes. Y algunas se hacen una pregunta y ellos mismos tienen la respuesta, pero a su vez también les gusta sembrar incertidumbre en los demás. Entonces dicen, ¿el bautismo salva? ¿Afirma verdaderamente la Biblia que el bautismo sea necesario para la salvación? Es una pregunta que las personas, los creyentes en Cristo Jesús, muchas veces se empiezan a plantear. Y mire, algunos dicen que los adultos que creen no se salvan hasta que también hayan sido bautizados. Y esa es su regla y es su bandera de lucha y es su estandarte, y lo levantan y lo pasean por todas las mentes de hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos y ancianos, bajo esta consigna: usted sí cree, pero si no se bautiza, usted no es salvo. Hay una determinada denominación que enseña que Dios obra a través precisamente del ritual del bautismo, para brindar su salvación y su gracia. Por cierto, utilizan algunos pasajes de la Escritura para enseñar esta posición que ellos tienen, pero que nosotros nos vamos a dar cuenta a través de la Escritura que, si bien es cierto, es consecuencia del haber creído el bautismo, y es algo que la persona se ve llevada por el Espíritu de Dios a realizarlo. Precisamente no es un paso para la salvación. ¿Por qué razón? Por muy sencillo, también lo comentamos en lecciones anteriores, que la iglesia cristiana evangélica protestante no se rige por sacramentos, sino que por ordenanzas. Y eso es lo que nosotros entendemos a través de la Escritura, que el Señor Jesús dejó establecidas ordenanzas, porque no hacemos las cosas nosotros paso a paso para acercarnos paso a paso a la gracia de Dios. Es solo creer con fe. Y utilizan algunos pasajes de la Escritura para enseñar esta posición, y uno de los primeros pasajes y de los más usados es cuando el Señor Jesús le habla a Nicodemo, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora nosotros nos podemos hacer la pregunta, por cierto, posicionándonos en el lugar de Nicodemo. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? ¿Qué le quiso dar a entender a este hombre? Bien, lo primero que tenemos que tener presente, que como una regla fundamental para entender en el contexto en que el Señor Jesús está hablando e interpretar lo que Él dijo, es que nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la persona a quien fueron dirigidas estas palabras. En este caso, Nicodemo. ¿Qué habría interpretado este hombre, Nicodemo, con un trasfondo judío? ¿Habría él interpretado la palabra agua como una referencia al bautismo? Consideremos de que él tiene una formación y una historia
judaica. Por lo tanto, es poco probable que él lo haya entendido así. Pero podemos examinar evidentemente a la historia un poco de Nicodemo, que él, como un estudiante del Antiguo Testamento, cuando escucha estas palabras del Señor Jesús, tal vez él estaba mirando allí en lo que menciona el libro de Ezequiel, específicamente para nosotros en el día de hoy, el capítulo 36, versículo 25, porque en aquel tiempo para Nicodemo el libro de Ezequiel no tenía capítulos ni versículos. Y cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí el agua se refiere al Espíritu Santo como un agente purificador, como lo muestra el versículo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. De modo que la enseñanza que está recibiendo Nicodemo no es que esté siendo amarrado a las palabras del Señor Jesús, porque la enseñanza que el maestro dio desde el principio a sus apóstoles, a quienes primero fueron sus discípulos, es que tenían que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, el paso principal es creer. Y si no hay esa convicción de fe, de creer en el evangelio, nada de lo que venga después se puede desarrollar. Un creyente en Cristo Jesús no hace las cosas por obligación, ni por costumbre, ni por tradición. Lo hace porque lo siente en su vida, porque lo vive personalmente a través de el impacto de la palabra que por medio del Espíritu Santo obra en su vida. Tal como dijimos en la lección anterior, hay muchos que hacen bautismos, pero que solo son un remojo en una tina romana. Lo que nosotros estamos viendo aquí es verdaderamente cuando Dios obra en el corazón del hombre y de la mujer y por sí mismo asume lo que tiene que hacer, no por una mera imposición. Encontramos también otro pasaje muy utilizado para defender esta posición de obligatoriedad del bautismo. No estoy diciendo con esto que no se haya que hacer. Lo que estoy diciendo es que quien realiza el bautismo lo hace bajo una sana, limpia y pura convicción, bajo una creencia que la vive personalmente y que luego esa convicción de fe, esa certeza, esa seguridad de creer en Cristo como su Señor y Salvador personal lo lleva en consecuencia a actuar en obediencia delante de Dios. Dice, hay otro pasaje que hace referencia a Hechos capítulo 2, el versículo 38, donde el apóstol Pedro dijo en el día de Pentecostés, abro comillas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La mención de arrepentimiento y bautismo no significa que ambos sean necesarios para el perdón de pecados. Aclaro esto en una forma muy sencilla y a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, también por un hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, la obra salvífica, amables auditores, es por la obra de Cristo Jesús, por el acto que Él hizo. Al derramar su sangre en la cruz, se abrió la puerta para toda la humanidad, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Y el que cree, evidentemente, que cuando un hijo escucha las enseñanzas del Padre
y las acata, obedece todo lo que el Padre dice y no necesita que lo estén mirando para hacer y cumplir lo que su padre o su madre le han indicado. Eso ocurre con un creyente que llega a los pies de Cristo y le recibe en su vida como su Señor y Salvador. Todo lo que después hace, lo hace cumpliendo lo que Él mira desde sus ojos espirituales como creyente en Cristo Jesús, que es bueno para su vida. Por eso que señala muy bien. Por ejemplo, yo puedo decir que tomo mis llaves y un abrigo y luego voy a encender mi automóvil. Pero esto no significa que sea necesario llevar el abrigo para encender el auto, para ponerlo en marcha. A pesar de que mencioné que era necesario llevarlo junto con las llaves. En la misma frase yo dije eso. El arrepentimiento y no el bautismo es necesario para el perdón de pecados. Y eso usted muy bien lo puede apreciar y considerar en aquel último momento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de aquellos dos hombres que estaban alrededor de Él. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta última frase, puesto que la orden es arrepentíos. Y ello traerá ciertamente como consecuencia la acción y obediencia al bautismo. Porque un creyente en Cristo Jesús que se incorpora al cuerpo de Cristo, la iglesia, y quiere trabajar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues entonces obedecerá y cumplirá todo lo que Dios le demande. Porque, por cierto, quien no cumple con el paso del bautismo, entonces tampoco puede ser comisionado. Porque el Señor Jesús, Él nos mostró con su ejemplo, siendo el Hijo del Dios viviente, que vino a esta tierra y se humanó por nosotros. Se hizo pecador por nosotros. Se hizo como un pecador por nosotros. Él, luego que fue bautizado y pasó su experiencia en solitario, allí en el campo de entrenamiento del desierto, entonces inicia su ministerio. Un creyente en Cristo Jesús inicia su ministerio pasando su examen de fe. Primero, creer. Y luego, dar testimonio público de lo que ha ocurrido en su interior, el bautismo. Y luego, asume en un 100%, ya no como un aprendiz, sino como un fiel servidor. En todas las instancias de la vida, las personas antes de iniciar una determinada función, un determinado trabajo, un determinado servicio, tienen que pasar por un proceso formativo para luego asumir el rol que desempeñarán durante toda su vida. En el Evangelio, amables oyentes, también hay un proceso único, el creer, y luego el testimonio de fe, que es el bautismo, y que viene como consecuencia de haber creído. Cuando nosotros examinamos lo que encontramos aquí en esta cita del libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38, dice: bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. El mandato de arrepentirse está en plural, arrepentíos, así como para perdón de pecados también. Esto significa que el mandato de arrepentimiento concuerda por construcción con esta frase gramatical, con el perdón de pecados, mientras que el mandato de bautizarse dice: bautícese cada uno de vosotros, lo cual se encarga evidentemente de separarlo del resto del enunciado de esta oración. Por lo tanto, arrepentíos para perdón de pecado es el punto central del mandato establecido en esta palabra. Ahora, cuando nosotros miramos Hechos 10:43, Pedro mencionó la fe como el único requisito para recibir el perdón de pecados. Y ese es el gran error en el cual hoy en día se encuentran muchas organizaciones
quienes malamente se dicen ser cristianas, profesantes de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Están tan preocupados por llevar hombres y mujeres al río o a las aguas que han perdido de vista la importancia que tiene, en primer lugar, el genuino arrepentimiento. De la misma forma en cómo entran sonriendo a las aguas, de igual manera al otro día continúan con sus viejas costumbres sin mostrar un genuino arrepentimiento. En el fondo, este tipo de organización lo único que hacen es volver al mismo pasado, a lo mismo que sucedió hace 17 siglos atrás, cuando el Imperio Romano quería ser cristiano. ¿Qué importaba si se convertían o no? Lo importante era que fueran de nombre cristiano. Pero la verdad es que al reino de los cielos no se entra por nombre, sino que se entra por genuina salvación y perdón de pecado. Hay otra cita bíblica que también se usa mucho y es en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 21, donde señala: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pues bien, hay que poner atención a esta frase, hay que interpretarla a la luz de su real contexto. Se dice que el bautismo nos salva, tal como Noé fue salvado por el agua. A ver, pongamos atención sobre esto. ¿Cómo salvó el agua a Noé? El agua no le salvó en lo más absoluto, sino que fue el instrumento del juicio divino. Eso es lo que ocurre con el agua. El arca fue lo que salvó en realidad a Noé al impedirle entrar en el agua. El agua fue el juicio divino. Esta arca, que fue construida por fe, y Noé y su familia entraron a ella por fe. Pedro prosigue explicando: en el agua del bautismo tampoco nos salva. El bautismo salva, dijo él, pero no por el acto físico de ser lavados, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El agua nos salvó a Noé y las aguas del bautismo tampoco nos salvan. ¿Qué es lo que realmente salva? Y continúa la misma cita que menciona ahí en Primera de Pedro: la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esa palabra aspiración se puede traducir como la respuesta. La gente de aquel tiempo tenía que hacer una declaración de fe antes de bautizarse. La fe de la cual dan testimonio es lo que salva. La fe en Jesucristo. Miremos ahora esto de la siguiente forma. Sabemos que Dios quien concede el don de la salvación a aquellos que creen en Él. ¿Cómo puede salvar a alguien la declaración de fe que se hace en el bautismo? ¿No es ese testimonio un resultado de fe salvadora antes que el acto de fe? Una mirada más detallada del texto que estamos compartiendo nos hace pensar a cada uno de nosotros que lo que el apóstol tenía en mente era que la disposición voluntaria de confesar a Cristo en el bautismo salva a la persona de una conciencia de culpa. Por lo tanto, teniendo buena conciencia, según lo señala el verso 16 de la cita que estamos leyendo, el contexto tiene que ver con el estar dispuesto a sufrir por Cristo sin importar lo que cueste. El bautismo es una afirmación pública de identificación con Cristo. Nos salva de la tentación de guardar silencio acerca de la fe que tenemos. Es como lo dijo el apóstol Pedro: la aspiración, la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. En resumidas cuentas, al hacer la comparación, el agua no salvó a Noé, sino que él pasó por ella con seguridad gracias a su fe en Dios. Y el agua tampoco salva a la persona que se bautiza, sino que pasa por ella con seguridad como una representación de muerte
y juicio, lo que ocurrió con el agua en el caso de Noé. Al ser introducido y luego sacado del agua bautismal, se simboliza la muerte de esa persona a su vieja vida. Pero ya su compromiso con Dios ha ocurrido mucho antes. Y la resurrección, por cierto, a una nueva vida. Así venga la persecución, tal testimonio le permite mantener una conciencia limpia ante Dios. Si alguien llega a pensar que el bautismo es necesario para la salvación del pecado, debería considerar con seriedad las palabras del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia de los hermanos Corinto, ya que hizo una lista de todas las personas a quienes recordaba haber bautizado. Tan solo a Crispo, Gayo y la familia de Estéfanas. Y el apóstol añade de inmediato y dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. 1 Corintios 1:17. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, el apóstol Pablo se habría asegurado de que todos los que creyeron cuando él predicaba fueran bautizados. Pero él distinguía con claridad entre el Evangelio y el acto del bautismo. Si el bautismo entonces fuera necesario para la salvación, como algunos argumentan, el ladrón en la cruz no se habría podido salvar, ya que no fue bautizado, pues, de haber creído en Cristo. El hecho innegable es que tuvo seguridad de salvación dada por el mismo Señor Jesús allí en la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las ordenanzas del Nuevo Testamento son como un anillo de bodas. Es posible estar casado y no tener puesto el anillo de boda. También es posible llevar un anillo matrimonial y no estar casado. Aquel bautismo tiene un elevado nivel de prioridad en el Nuevo Testamento y nunca es considerado en sí como un medio de salvación, sino solamente la fe en creyendo y analizando y concientizándose de la obra redentora hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien extendió sus brazos por amor a todo el mundo y quien extiende sus brazos y los tiene extendidos hasta el día de hoy para todo aquel que en él cree y éste sea luego bautizado, será salvo. Y el que no creyere, dice la Escritura, que estará bajo una condenación hasta el día en que crea. ¿Qué podemos decir entonces? Que somos salvados solo por fe. Vamos a colocar un ejemplo de un judío que acepta el cristianismo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y que es salvo a comienzos de la era cristiana. Él se daría cuenta de que había sido justificado solamente al igual que Abraham, 2000 años atrás. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 4, del versículo 1 al 3, deja bien claro este punto, porque dice: ¿qué pues? ¿Diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De igual manera también señala Gálatas 3, versículo 6, y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El caso es que la Escritura pone cuidado en destacar que Abraham fue justificado por fe, y únicamente fe, como lo somos nosotros también hoy en día. Es un grave error el creer que alguien en cualquier tiempo, en cualquier momento, haya sido o pueda ser salvo de alguna otra manera que no sea por fe y nada más que por fe. En cuanto a la salvación personal, nada significa la obediencia religiosa o moral en cualquier tiempo que se viva. Punto que los escritos del apóstol Pablo lo exponen muy claramente. Por otro lado, si nosotros tomamos el ejemplo de este hombre de tradición judía y que en el comienzo de la era cristiana se da cuenta de este pacto hecho con Abraham, que es inmutable, es decir, que no cambia en absoluto y que nos incluye a los que somos salvos en estos tiempos, como lo expresa en una forma muy definitiva ahí en Hebreos 6, del versículo 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este pasaje entonces pone bien en claro que primero el pacto hecho con Abraham es inmutable y que segundo nos incluye a nosotros, los salvados, en estos tiempos. Ahora, si nosotros continuamos observando el caso de este hombre judío, este hombre también recordaría que el pacto establecido con Abraham era primordialmente espiritual. Para nosotros los gentiles salvados en esta era, las promesas nacionales hechas en aquel tiempo a los judíos no tienen aplicación, pero las promesas espirituales sí. Dice Romanos 4:16, que es claro en cuanto a esto. En el verso 13 nos dice específicamente que Dios está aquí hablando de la promesa hecha a Abraham. No obstante, el mismo verso 16 es igualmente claro al afirmar que nosotros, los gentiles, salvados en estos tiempos, somos el cumplimiento de esa promesa. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por lo cual la promesa no podía ser primordialmente nacional, sino espiritual. Señala Gálatas 3:7 al 8 y del 13 al 14. Nos dice exactamente lo mismo. Nosotros los cristianos gentiles somos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Por lo tanto, aunque hay una porción ciertamente nacional, natural, en el pacto abrahámico, la promesa no es primordialmente nacional, sino que es espiritual. Estos pasajes, amables oyentes, también muestran que hay una unidad espiritual en todos los tiempos. Gálatas 3:17 expresa en forma sumamente clara que la promesa espiritual hecha a Abraham no fue dejada de lado cuando fue dada la ley mosaica, 400 años después. La unidad espiritual no fue quebrada por la ley promulgada en el Sinaí. Por lo tanto, bien señala la palabra y se entiende que Abraham fue salvado de la misma manera que nosotros y que la promesa hecha a Abraham es inmutable, primariamente espiritual. Y además que nosotros, los salvos en este tiempo, estamos incluidos en esa promesa. Y amables oyentes y auditores de Radio La Lumbrera, acabo de prepararme mi último café, porque con mi Biblia y un café hemos llegado a la conclusión de este programa. Agradecemos a Dios por su atención dispensada. Y lo cierto es que yo espero y esperamos cada uno de nosotros que para usted esté muy bien comprendido que el primer paso en nuestra experiencia personal con Dios es creer en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y luego viene lo siguiente. El siguiente paso es obediencia a Cristo y cumplimos con la ordenanza del bautismo. Porque de esa manera nos sentimos identificados con la causa del cristiano y procuramos entonces desarrollar nuestra vida sirviendo a Dios con perseverancia y fidelidad. Vamos a orar al Señor para colocar término a esta presente sesión. Soberano Creador, te agradecemos a esta hora del día en que podemos estar aquí junto a cada uno de nuestros oyentes y seguidores. Padre eterno, te damos gracias por el don de la vida. Te agradecemos, Señor, porque usted mueve nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra conciencia a través de su voluntad para compartir con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, oyentes, seguidores. Mi Dios, que a través de la página web entran a nuestro sitio
y comparten de lo que nosotros por gracia también hemos recibido, que proviene de parte tuya. Y tu Santo Espíritu que ilumina nuestras vidas, Señor, nos hace sentirnos también inquietos por compartir con otros lo que nosotros por gracia hemos recibido. Señor, te agradecemos porque el contacto de cada uno de nuestros seguidores para nosotros es un aliciente, es una gran bendición. Soberano Dios, coloque sobre nuestras vidas su gracia, su misericordia y paz para con cada uno de nuestros oyentes. Y a ti, Señor, te agradecemos el día de hoy por la bendición de compartir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y deseamos a cada uno de ustedes que el soberano Creador les bendiga. Y la próxima semana nos estaremos contactando con ustedes. Si Dios nos concede salud y vida. Permiso, me voy a preparar mi último café. Pero no me olvido continuar en la mano con mi Biblia.